en lugar de pensar en K, piensan en L. Es una acumulación de un factor, el factor trabajo o el factor capital humano, que nosotros claramente estamos desperdiciando. Es un tema claramente de economía, es un tema de crecimiento económico, pero también es un tema de justicia social, de equidad de género. Y les puse el caso de Argentina, porque no les quise poner el de Chile, que está en 58%, y el de Colombia, que es un país menos desarrollado que el nuestro, que está por arriba de los 60%. Y puede haber muchas razones por las cuales está pasando esto, y en los otros 3 puntos estamos claros en lo que tenemos que hacer aquí, y agradezco la oportunidad. Es un proceso donde estamos tratando de pensar, tenemos claro cuál es el problema, tenemos menos claridad de cuáles son las soluciones. Y si me preguntan si estamos haciendo avances en este sentido, el país ha estado haciendo avances, pero lo está haciendo a un ritmo muchísimo más lento de los que se necesita. Hace alrededor de 8 años, en el 2005, la participación laboral de las mujeres en Chile y México era prácticamente la misma. Pero del 2005 al 2017, México aumentó 3%, es decir, pasó del 44 al 47%, mientras que Chile aumentó en 13 puntos porcentuales. Entonces, tenemos que cambiar la dirección de esto. Bueno, eso tiene que ver con respecto a los temas más urgentes que nosotros vemos en materia de crecimiento. Hay uno adicional que no me voy a detener mucho, que es el tema de Estado de Derecho. En nuestro país, el llegar a un acuerdo sobre un tema comercial puede tardar años y no hay inversión que pueda enfrentar ese nivel de incertidumbre. Déjenme ahora hablar de una de las que ha sido mis preocupaciones fundamentales en los últimos días, en las últimas semanas, y es el tema del ciclo económico. Un país puede estar creciendo poco en un determinado momento por 2 razones. Una, porque está a lo largo de su tendencia y su tendencia es baja, o porque está en momentos distintos del ciclo. No importa cuál sea, en qué economía del mundo se fijen, todas las economías del mundo tienen una naturaleza cíclica. Es decir, tienen periodos de desaceleración o de recesión y tienen periodos de expansión por arriba de su tendencia natural. Esa volatilidad, esas caídas y esas subidas a lo largo de una tendencia plantean retos muy específicos. Esas caídas y subidas suelen tener efectos importantes en la población económica. Les doy un ejemplo de la economía mexicana que lo ilustra muy bien. En el periodo del presidente Zedillo, la tasa de crecimiento debe haber sido como el 3 punto tantos, el 4%. Pero en el primer año hubo una caída del más del 6%. En el segundo año hubo un crecimiento del 6.8%. Después estuvo fluctuando y acabó un poquito abajo del 5%. Ustedes podrían pensar que lo que importa es la tendencia, pero esos efectos, esa volatilidad tiene impactos directos sobre la vida de la población. Cuando hay una caída del 6%, quiere decir que hay muchísimos mexicanos que perdieron su empleo. Entonces, lo que se trata en el ciclo es de ir limitando la volatilidad, de ir haciendo que el ciclo esté más acotado. Y a nivel teórico, lo que esto quería decir es que tendríamos que buscar formas de ir ahorrando o controlando el crecimiento en las esferas de expansión y esos ahorros irlos gastando en los periodos de desaceleración. Esta es probablemente una de las dimensiones donde claramente nos separa a nosotros, a los países en desarrollo, de las economías avanzadas. Yo diría que casi la totalidad de las economías avanzadas tienen políticas contracíclicas bien establecidas. La mayor parte de las políticas contracíclicas gira alrededor de los estabilizadores automáticos que ustedes deben conocer muy bien. El clásico es, por ejemplo, el seguro de desempleo. Se entra en un proceso de aceleración, la gente pierde su empleo, pero hay un seguro de desempleo y cuando empieza el periodo de expansión y la gente recupera su empleo, ese u otro, ese seguro se deja de pagar. Cuando ven esto del lado de las finanzas públicas, esto quiere decir que el gobierno, cuando estuvo pagando el seguro de desempleo, estuvo aumentando su déficit, pero ese déficit se empieza a contraer cuando deja de pagar el seguro de desempleo. A partir de la crisis del 2008, del 2009, que fue una crisis muy, muy seria, se volvió a reconsiderar todo el esquema keynesiano de respuesta contracíclica. Hay un documento de posición que les invitaría yo, siendo ustedes economistas, a leer, del Fondo Monetario Internacional de diciembre del 2008,
donde Olivier Blanchard, que era el economista en jefe en ese momento del Fondo Monetario Internacional, dice que ante la crisis que existe en ese momento se necesita tener una política fiscal contractiva y sugiere el porcentaje debería ser alrededor del 2% del PIB. Esto fue un rompimiento con respecto a las políticas tradicionales del Fondo Monetario y ayudó muchísimo, porque si el Fondo Monetario sugería que debía haber políticas expansivas, es que difícilmente alguien podía estar en contra. Pero esto que sugerían Blanchard y sus coautores era algo que claramente se podían dar los lujos y que así lo hicieron las economías avanzadas, pero no necesariamente las economías en desarrollo. Las economías en desarrollo, primero, no tenemos una estructura fiscal tan sólida como ellos, pero además tampoco tenemos la credibilidad. Es decir, mientras una economía desarrollada tiene políticas creíbles en donde aumenta el déficit en la parte baja del ciclo y disminuye el déficit en la parte alta del ciclo, los mercados, las calificadoras, los organismos internacionales podrían pensar que las economías desarrolladas podríamos aumentar el déficit en la parte baja del ciclo con el pretexto de una política contracíclica y ya no acordarnos que lo tenemos que corregir en la parte alta del ciclo. Y si no tenemos credibilidad, lo que la teoría económica nos diría es que tenemos que comprar esa credibilidad. Y la forma de hacerlo es, en lugar de que desahorremos en la parte de las vacas, en la parte de las vacas flacas y después lo compensemos en la parte de las vacas gordas, lo que tenemos que hacer es invertir el ciclo y primero prefondear las políticas contracíclicas, es decir, ahorrar primero, tener los recursos ahí y tener reglas muy claras de cuándo se puede ocupar eso. Nosotros tenemos un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios que no es un fondo contracíclico, es un fondo que se utiliza si la meta de ingresos es mayor que los ingresos recolectados. Y eso podría pasar por varias cosas. Podría ser, por ejemplo, que haya un proceso de aceleración más agudo de lo esperado, como el de ahora, y por lo tanto la recaudación es menor que la estimada. Pero también podría pasar, y imaginen lo siguiente, que estamos en un proceso de expansión, que nos vemos muy optimistas, que pensamos que vamos a recaudar mucho y que entonces los ingresos recaudados son menores que los estimados. En un proceso de expansión, esta regla lo que diría es que estaríamos autorizados legalmente a tomar recursos de ese fondo. Es decir, cuando estaríamos gastándonos el dinero cuando estamos en la época de las vacas gordas. ¿Y qué pasaría? Podríamos tener el error simétrico, que viéramos que va a haber una desaceleración, que la estimáramos correctamente y que, por ejemplo, calculáramos exactamente cuánto vamos a recaudar porque hay una desaceleración y por lo tanto la regla no nos permitiría tomar los recursos. Entonces lo que necesitamos